Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir a Dios que nos pueda dar sabiduría, inteligencia para comprender su palabra santa y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde vamos a repasar, porque hay gente que pide y quiere que se converse nuevamente sobre el tema el divorcio. Sobre eso vamos a mirar unos versos y vamos a ver con la claridad que nos habla y nos enseña la Santa Biblia sobre el divorcio. Y también este es un deber de hablar y enseñarlo porque tenemos hijos, tenemos nietos y esto también hay que enseñárselos a nuestra familia. Y para comenzar, vamos a mirar el libro de Deuteronomios. Vamos a estudiar el capítulo 24 y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Vamos a tratar con la ayuda de Dios de hablar de el divorcio, por qué fue y para quién es el divorcio. Vamos a ver que por intermedio de la Biblia no para todos es el divorcio. Cuando alguno tome mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. Le está hablando al matrimonio una vez que se casa, si el hombre encuentra algo vergonzoso en la mujer después que se casan. Y dice la Biblia, dice que la mujer haya tenido asunto de desnudez con otro hombre, a eso se refiere. ¿Y qué más dice? Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El divorcio bíblicamente está compuesto por dos certificados. Uno es el certificado de divorcio y el otro es el certificado de repudio. Ahora vamos a mirar el diccionario. ¿Qué significa divorciar? Dice, disolver el vínculo matrimonial en la autoridad competente o pública. ¿Y qué más dice? Separar lo que estaba o debía estar unido. Eso es divorciar. Disolver el matrimonio. Y también está la palabra repudio y dice repudiar, rechazar o condenar algo. El repudio es rechazar. ¿Por qué? Porque hay que condenar algo. Y dice desechar la mujer propia, no admitir. Ahora, ¿por qué se tenía que hacer el divorcio? Porque el hombre encontraba algo vergonzoso en la mujer después que se casaban. Y vamos a mirar qué lindo, qué claro que son los versos. Estos versos tenemos que conversarlos y enseñarlo con nuestros hijos y con nuestros nietos. ¿Y qué más dice el verso 2? Y salida de su casa, la mujer repudiada y divorciada podrá ir y casarse con otro hombre. Por eso que las autoridades terrenales, las naciones, ¿de dónde sacan el divorcio? De la Biblia. Pero vamos a ver por qué y para quién es el divorcio. Vamos a ver que no es para todas las personas el divorcio que está en la Biblia. Y vamos a mirar otra cita bíblica más, mirando lo que enseña el Señor Jesús sobre el divorcio. Y vamos a mirar Mateos, el capítulo 5, el verso 31 y el verso 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Son dos certificados, el de repudio y el de divorcio. ¿Qué más dice el verso 32?
comencemos a poner atención sobre lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a ver lo claro que es el tema divorcio en la Santa Biblia. Dice el verso 32, pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. A eso se refería ya en 24 de Deuteronomio, que haya tenido asunto de desnudez, que la mujer haya tenido fornicación antes de casarse con otro hombre. La fornicación es cuando se tiene relación carnal o sexual antes de casarse. ¿Y cómo dice la palabra de Dios? Pero yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Que nos quede claro que un hombre que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Y si una mujer se casa con un hombre divorciado, según la palabra de Dios, está en adulterio. Pedimos que cualquier joven, cualquier oyente estudie el verso y va a ver que es más que claro. Estos versos son claros como el agua para poderlos entender. Por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios y también enseñarle a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Ahora vamos a pasar a Mateos, al capítulo 19, y vamos a estudiar del verso 3 al 9. La Santa Biblia dice como título, Jesucristo enseña sobre el divorcio. ¿Qué mejor la enseñanza del Maestro Jesús sobre el tema divorcio? Vamos a ver qué nos dice, qué nos enseña sobre el divorcio el Señor Jesús. Y vamos a estudiar el verso 3. Dice, entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba, diciéndole, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miremos la pregunta que le hacen al Señor Jesús. ¿Y qué dice el verso 4? Miremos y pongamos atención a la respuesta del Señor Jesús. Dice el 4. Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Nos habla desde el principio, desde el comienzo. ¿Y qué dice el verso 5? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Por eso que el Señor Jesús les recuerda lo que está hablando la Escritura desde el principio. ¿A dónde los lleva? Al capítulo 2 de Génesis, del verso 18 al verso 24, donde el mismo Dios estableció el matrimonio en Adán y Eva. Miremos qué nos pide, qué nos dice la palabra de Dios a las personas que hemos contraído matrimonio. Y vamos a repasar el verso 5. Y dijo, por eso el hombre dejará su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Miremos qué amplio
qué compromiso es contraer matrimonio. Y vamos a ver qué dice el Señor Jesús sobre el divorcio. ¿Lo aprueba? ¿Lo desaprueba? Vamos a estudiar el verso 6. Miremos la respuesta que le dio el Señor Jesús a los fariseos. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque quien estableció el matrimonio fue Dios. Por eso dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Y con qué separa el hombre el matrimonio? Por intermedio del divorcio. Porque la palabra divorcio significa disolver al matrimonio. ¿Y qué enseña el Señor Jesús? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesús desaprueba el divorcio. Ahora, para las personas que escuchan, tengamos en cuenta o presente que lo que estamos diciendo está escrito en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia. Y ahora vamos a mirar qué le dicen al Señor Jesús los fariseos. Y en esto tenemos que tener en cuenta y presente cómo nos habla la palabra de Dios y para quién fue el divorcio. Dice el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí le preguntan, ¿por qué Moisés permitió eso? Dar carta de divorcio a la mujer y repudiarla. Y miremos la respuesta que nos da el Señor Jesús. Dice el verso 8, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ese era otro motivo, por la dureza de vuestro corazón. Eso le explica el Señor Jesús. ¿Y qué más dice? Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero, acá hay un pero del Señor Jesús, pero no fue así desde el principio. Ese era el motivo por qué el profeta Moisés le dio carta de divorcio ¿a quién? Al pueblo de Israel. Por la dureza de vuestro corazón. Ahora, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos explica el Señor Jesús sobre el divorcio? Dice el verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a esa mujer, salvo por causa de fornicación, ese era el único motivo, salvo por causa de fornicación. Eso era cuando el hombre se casa creyendo confiadamente que su mujer es una mujer virgen. Y después que se casa, encuentra y ve que esa mujer ya no tenía la virginidad. Eso era, dice, salvo por causa de fornicación. ¿Y qué más dice? Y se casa con otra, comete adulterio. Por eso que el hombre casado, si se divorcia y se vuelve a casar con otra mujer, está en adulterio. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Que nos quede claro que
si un hombre o una mujer se casa con otra persona divorciada, están en adulterio. Vamos a ver que el divorcio no termina con el matrimonio. Versos muy lindos, muy claros para podernos enseñar y transmitir a nuestra familia. Ahora vamos a mirar quiénes son las personas que tienen la dureza en el corazón, según la Biblia. Ese fue el motivo en que el profeta Moisés le dio carta de divorcio ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Eso fue lo que explicó el Señor Jesús. Ahora vamos a estudiar el verso 37. El divorcio fue para el pueblo de Israel. Vamos a estudiar el verso 37. Dice la Biblia, la incredulidad de los judíos. Dice el verso 37, a pesar de que había hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel. A pesar que el Señor Jesús había resucitado muertos como a Lázaro, el pueblo de Israel no creían en el Señor Jesús por la dureza de su corazón. Y nos vamos a saltar al verso 39 y 40 para que veamos que las personas que tienen la dureza en el corazón es el pueblo de Israel. ¿Qué nos dice el verso 39? Por esto no podían creer. Israel no era que no quería creer en el Señor Jesús. No podía, y hasta el día de hoy tampoco pueden. Por eso dice el verso 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, ¿qué dice el verso 40? Ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Por eso que el que tiene el corazón de piedra hasta el día de hoy es el pueblo de Israel. El divorcio fue para ellos, porque ellos hasta el día de hoy tienen espíritu de sopor. Por ese motivo es que el pueblo de Israel no puede creer en el Señor Jesús. Dios endureció a su pueblo de Israel para darle oportunidad de salvación también a los gentiles. Para ellos corresponde el divorcio, no para los gentiles. Versos muy lindos, muy claros. Ahora vamos a ver qué dice el Señor Dios sobre el repudio, sobre el divorcio. ¿Cómo lo mira Dios el repudio? Vamos a mirar el libro de Malaquías, el capítulo 2, y vamos a estudiar del verso 14 al 16. Y aún decís, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Por eso recordemos que cuando nos hemos casado, ¿qué tenemos que llevar ante la autoridad pública? Testigos. ¿Y quién más es testigo entre el casamiento? Dios. Nos dice la palabra que Dios también es testigo cuando nos casamos.
Dice, entre ti y la mujer de tu juventud. Esto afirma que el matrimonio no termina con el divorcio. Y dice, contra la cual ha sido desleal. ¿Y qué significa la palabra desleal? Una persona sin lealtad. Es una persona infiel en el matrimonio. Y eso reprocha y reprende el Señor Dios, que no seamos infieles en nuestro matrimonio. ¿Qué más dice? Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Por eso que el matrimonio también es un pacto que tenemos que cumplir hasta que la muerte nos separe. Ahí termina el pacto del matrimonio, cuando uno de los dos muere. ¿Y qué más dice? ¿No hizo él un solo ser que tiene aliento de vida? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y miremos el encargo del Señor Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Por eso que esa es la verdadera mujer en el matrimonio, o el verdadero marido, el que se casó desde su juventud. El primero, eso es lo que termina con la muerte. Eso termina el matrimonio. La muerte, no el divorcio. ¿Y qué más dice el verso 16? Acá vemos cómo mira o qué dice el Señor Dios cuando las personas se divorcian o se repudian. ¿Qué dice el verso 16? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, ¿qué es lo que ha dicho el Señor Dios? Que Él aborrece el repudio. El Señor Dios está muy en desacuerdo con el divorcio y el repudio. ¿Por qué? Porque Él lo aborrece. Porque Dios estableció la familia y Dios no quiere que la familia se separe. Porque ¿quién sufre cuando el matrimonio se separa? Los hijos. La casa, la familia se divide y eso no lo quiere el Señor Dios. Por eso dice que Dios aborrece el repudio. ¿Y qué más dice? Y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué más dice el verso? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal. Eso nos pide el Señor Dios, que no seamos infieles en el matrimonio, porque eso es traicionar a su propia familia. Eso es atentar contra sus hijos. El cometer adulterio es tentar con nuestra propia familia. Por eso el Señor Dios nos pide y nos encarga que no seamos desleales, que no seamos infieles. Por eso nos dice que la mujer con la que hicimos un pacto, ahora vamos a ver cuándo termina un pacto según la palabra de Dios. Vamos a mirar en Gálatas, el capítulo 3, el verso 15. Dice el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto
aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Miremos lo que es un pacto mediante la palabra de Dios. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez confirmado, nadie lo invalida ni lo añade. Eso es el matrimonio, es un pacto. No hay que añadir ni quitar nada. ¿Y cuándo termina ese pacto? Cuando uno de los dos muere. Cuando muere el marido o muere la esposa, ahí termina el pacto del matrimonio. Y eso lo vamos a confirmar con otros versos bíblicos para que miremos y veamos que el matrimonio termina con la muerte, no con el divorcio. Ahora vamos a mirar otra cita bíblica más. En Primera de Corintios, el capítulo 7, el verso 10 y 11. Miremos, acá la palabra de Dios nos habla del matrimonio a los corintios, a los griegos, a los gentiles, para que veamos que el divorcio no es para los gentiles. El divorcio fue para el pueblo de Israel por la dureza de su corazón. Pero los gentiles no tenemos el espíritu de sopor que tiene el pueblo de Israel. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, decía el apóstol, no soy yo el que mando. ¿Qué más decía? Sino el Señor. ¿Y qué nos pide el Señor? Que la mujer no se separe del marido. ¿Quién le pide a la mujer que no se separe de su marido? El Señor Jesús y el Señor Dios. Dios no quiere la separación del matrimonio. Y ahora miremos el verso 11. ¿Qué pasa si no hay arreglo, no hay otra salida sino que separarse? ¿Cuál es el consejo bíblico? El verso 11. Y si se separa, quédese sin casar. Eso es para la persona casada. Si se separa, ¿cuál es el consejo del Señor? Quédese sin casar. ¿Qué más dice el verso? O hay una opción más. Reconcíliese con su marido. Mire, si una mujer casada se tiene que separar, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Y qué más dice el verso? Y que el marido no abandone a su mujer. Toda la palabra de Dios nos dice una misma cosa. Nos dice lo mismo el Señor Dios y también su Hijo Jesús. Ahora, ¿qué pasa si casados nos juntamos a otra persona? Nos separamos y nos juntamos o nos casamos con otra persona. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El capítulo 7 y vamos a estudiar el verso 39. Le habla a una mujer que pertenece al pueblo o a la iglesia de Dios. Dice el verso 39. La mujer está ligada por la ley, mientras su marido vive. Esa es la ley del matrimonio.
Miremos con la claridad que nos enseña el Señor Dios en su Santa Biblia, y lo vamos a repasar. La mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Qué más dice? Pero si su marido muere, es libre de casarse con quien quiera. ¿Qué tiene que pasar para que la persona se vuelva a casar? Tiene que morir. La muerte termina con el matrimonio, no el divorcio. ¿Qué más dice? Con tal que sea en el Señor. Miremos con la claridad que nos enseña sobre el divorcio la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, decirle: hijo, no te cases con una mujer divorciada porque estás en adulterio. Hija, no te cases con un hombre divorciado porque ese hombre está en adulterio. Porque lo único que termina con el matrimonio es la muerte. Al matrimonio lo estableció Dios. Es una ley terrenal. Por eso que cuando nos hemos tenido que casar, hemos tenido que ir al registro civil. Ay, nos hemos tenido que ir a casar, porque esas leyes terrenales también están establecidas por Dios. Versos muy claros, muy lindos. Esto también se lo debemos enseñar y transmitir a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Vamos a mirar otra cita bíblica más. Vamos a ir al libro de San Marcos, el capítulo 10, y vamos a estudiar el verso 10 al 12. Dice: y cuando volvieron a la casa, los discípulos le preguntaban otra vez sobre esto. Le preguntaron por segunda vez al Señor Jesús, porque no quedaron convencidos con la explicación que les dio. ¿Y qué más dice? El verso 11. Miremos la respuesta tan clara que les da el Señor Jesús. Y Él les dice: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Contra quién comete adulterio? Con la primer mujer que se casó. Por eso que una persona divorciada que se vuelve a casar está adulterando su matrimonio. Y eso lo enseña y lo dice el Señor Jesús. Vamos a repasar el verso. Y les dice: cualquiera que repudie a su mujer, cualquier varón, y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Y qué más dice el verso 12? Hablando de la esposa divorciada: y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Lo vuelvo a repasar. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio. Que nos quede claro
que tanto el hombre divorciado o una mujer divorciada, si se casan con otra persona, están en adulterio. ¿Por qué? Porque lo único que termina con el matrimonio es la muerte de uno de los dos. Eso es lo que dice y enseña la palabra de Dios. Vamos a mirar otra cita bíblica donde la palabra de Dios le enseña a los romanos, a los gentiles. Acá nos explica la palabra de Dios sobre el matrimonio a nosotros los que somos gentiles. Dice Romanos el capítulo 7, y vamos a estudiar del verso 1 al 3. Miremos con la claridad que nos traza el tema matrimonio la palabra de Dios. Dice el verso 1, hablando el apóstol Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley del matrimonio. A las personas ya casadas les explica el apóstol. ¿Y qué más dice? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. En la ley del matrimonio el hombre se enseñorea. ¿De quién se enseñorea? De su esposa. Porque una vez que contrae matrimonio pasa a ser esa mujer de su marido y ese marido pasa a ser de su esposa. Porque dice que ya no son dos personas, sino una. Y miremos cómo nos habla el verso 2 con la claridad que nos enseña y nos explica cuándo termina el matrimonio. Dice el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras su marido vive. ¿Qué más dice? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por eso que está hablando de la ley del matrimonio. ¿Y cuándo queda libre de la ley del marido la mujer? Si el marido muere. Por eso nunca aceptemos, no creamos a lo que dicen los hombres, creámosle a lo que dice la Santa Biblia. Lo que termina con el matrimonio es la muerte. ¿Qué nos dice el verso 3? Miremos cómo nos enseña y nos explica Dios en el verso 3. Hablando de la esposa casada, dice: así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Por eso que si una mujer casada en vida de su marido se casa con otro varón, será llamada adúltera. Esto es para nosotros los gentiles. Esto es lo que nos enseña la Santa Biblia sobre el matrimonio. ¿Qué más dice? Pero si su marido muere, es libre de esa ley. ¿Cuándo queda libre la mujer? Cuando el marido muere. Que nos quede claro.
Según la Santa Biblia, lo que termina con el matrimonio es la muerte. ¿Qué más dice? De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. ¿Pero qué tiene que pasar? El marido tiene que morir primero. Y de la misma manera para el marido, si su mujer muere, el hombre queda libre de la ley del matrimonio. Pero no termina con el matrimonio el divorcio. Por eso dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esas son las opciones que nos da Dios. Y vamos a estudiar la última cita bíblica. Vemos que en diferentes libros de la Biblia nos habla la palabra de Dios sobre el tema matrimonio. Vamos a mirar en Lucas el capítulo 16 y vamos a estudiar el verso 18. Acá como título en la Biblia dice, el Señor Jesús enseña sobre el divorcio. A los jóvenes, a las jovencitas, a cualquier oyente que nos escucha, estudien las citas bíblicas que le damos y créanle a lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice el hombre. Miremos qué nos dice el Señor Jesús en el verso 18 del capítulo 16. Todo el que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Nos encierra a todos. Por eso dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. En esa condición está el hombre casado o divorciado y se vuelve a casar. Está en adulterio. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué más dice el verso? Y el que se casa con la repudiada del marido, comete adulterio. ¿Y por qué dice el que se casa con la repudiada del marido? Porque todavía pertenece a ese marido. ¿Y qué dice? El que se casa con la repudiada del marido, ¿en qué condición está? En adulterio. Eso tenemos que transmitírselo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ahora le damos gracias a los oyentes que nos escuchan. Y como sugerencia o recomendación, hagámosle siempre caso a lo que dice la palabra de Dios y no a lo que dicen los hombres. Ahora vamos a dejar una fotito con una información para que miremos que desde cuándo en este país, en esta nación, se aprobó el divorcio. Porque hace no muchos años atrás era prohibido en este país que una persona divorciada contraiga matrimonio. Muchas gracias a todos los oyentes y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.